¿Qué pesa más en la vida de un rey, la corona en la frente o el corazón que debe sostenerla? Imagina Jerusalén al final de una tarde polvorienta. Las piedras del palacio guardan secretos, los corredores susurran noticias y un anciano monarca, David, respira con esfuerzo mientras el reino contiene el aliento. Afuera, los mercados empiezan a apagar sus lámparas. Adentro, la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta golpea los muros. ¿Quién reinará cuando el guerrero de Israel cierre los ojos? No hay silencio inocente en un palacio. Cada paso es una decisión, cada mirada un cálculo. Y en ese intermedio, cuando la noche todavía no cae del todo, alguien se proclama dueño de la aurora. Adonías, uno de los hijos mayores, ve la oportunidad. Reúne carros, jinetes, aliados, manda preparar un banquete y deja que los cuernos toquen su nombre como si el sonido pudiera volverlo legítimo. Pero el poder no es una trompeta, es una promesa. Y esa promesa, la de que el trono pasaría a Salomón, ya estaba hecha. Quien se aferra a la apariencia de la autoridad, olvida que la autoridad real nace en otra parte. Nace donde una palabra dada se mantiene, donde un corazón se somete a algo más alto que sí mismo. Dentro de las cámaras donde la luz cae oblicua, la madre del joven Salomón entra ante David con la urgencia de quien sabe que un segundo tarde equivale a una vida entera. Junto a ella, el profeta Natán confirma lo que importa. El rey había jurado. Y en un reino que aprendió a vivir con la espada, esa clase de juramentos sostiene más que una muralla. La decisión se toma con rapidez. Hay momentos en los que la historia no avanza con discusiones, sino con actos que fijan el rumbo. Conducen al muchacho al manantial de Gijón, lo ungen con aceite que brilla a la luz del atardecer y el pueblo rompe el silencio con un clamor que llena las callejuelas. ¡Viva el rey Salomón! Las noticias viajan más deprisa que los caballos. El eco del júbilo llega al banquete de Adonías y corta la música como un cuchillo. El miedo desarma a los que lo rodean. Los que prometían lealtad descubren que la lealtad no se sirve fría en bandejas de plata. El pretendiente corre hacia el único lugar donde espera hallar clemencia: el altar. Se aferra como quien busca tierra firme en medio del río, y el joven rey, apenas coronado, dicta su primera lección de poder. No confunde justicia con venganza. Le perdona la vida, pero marca una línea. Misericordia sí, conspiración no. Ahí empieza la historia que hoy queremos contar. Una historia que no es simplemente la de un rey inteligente o de un constructor ambicioso, sino la de un corazón colocado frente a un don y una prueba. Israel ha vivido guerras, conquistas, alianzas. Jerusalén se ha vuelto el centro de un pueblo que por fin conoce un respiro. Pero el respiro no es descanso, es preparación. Salomón sube a Gabaón, ofrece sacrificios y en medio de la noche, la pregunta más peligrosa y la más hermosa le susurra al corazón: ¿qué deseas? Un rey que comienza con una petición sincera decide no pedir riqueza, ni fama, ni la derrota de sus enemigos. Pide algo más difícil de sostener que un ejército, un entendimiento que escuche, una sabiduría que juzgue con justicia, un corazón capacitado para distinguir el bien del mal entre un pueblo numeroso. Ese gesto abre una puerta. El cielo responde dándole más de lo pedido: prudencia, lucidez, honor. Y sí, también riqueza y larga vida, con una condición que lo enmarca todo: obediencia. Esta combinación, don y condición, es la melodía que acompañará cada paso del reinado. En la partitura de la historia, las notas del favor divino suenan nítidas, pero también se insinúa un compás disonante que, si no se vigila, puede crecer hasta cubrirlo todo. El rumor de la sabiduría recién recibida no tarda en encontrar su escenario. Dos mujeres llegan al salón del trono.
No tienen títulos, ni embajadores, ni testigos. Tienen un niño y un conflicto imposible de resolver por métodos comunes. Las dos aseguran que el pequeño es suyo. La justicia humana busca papeles, sellos, declaraciones juradas. Aquí no hay nada de eso, solo voces quebradas por el dolor y la desesperación. Salomón escucha los detalles, observa los rostros, mide la verdad en los silencios, y entonces pide una espada. La orden parece un golpe de frío en la sala. Dividid al niño, pero no busca sangre, busca revelar el corazón. La que es madre de verdad no negocia la vida del hijo, renuncia a su reclamo con tal de salvarlo. La otra prefiere la mitad muerta antes que perder su argumento. En esa tensión se resuelve el caso. La justicia no siempre consiste en hallar pruebas externas, a veces consiste en llamar a la luz lo que cada corazón ya sabe. Israel aprende algo nuevo. El don recibido en el sueño no es teoría, es una fuerza viva que traerá estabilidad. Con la justicia en pie llega la paz, y con la paz la prosperidad. El pueblo se multiplica como granos en la orilla del mar. Las casas tienen pan, aceite y risa. Las fronteras, cansadas de llamar a la guerra, encuentran descanso. El comercio crece, las rutas se abren, y la fama del reino se expande más allá de las colinas conocidas. No es solo el brillo de los tesoros, es también el brillo de las ideas. Salomón no gobierna solo con decretos, piensa, escribe, observa la naturaleza, condensa experiencias en proverbios, compone cantos, habla de la conducta humana, de la justicia, de la prudencia, de la vida cotidiana que a veces olvidamos que es el lugar donde se decide el destino. Su voz cruza fronteras. Sabios, comerciantes y emisarios viajan para oírlo. Pero el trazo más visible de su reinado será de piedra, madera y oro. En el monte donde Abraham una vez probó su fe, en el terreno que David compró con lágrimas y determinación, Salomón ordena levantar la casa dedicada al Dios de Israel. No es una obra más en la lista de proyectos, es el centro que articula la vida espiritual del pueblo. Para esa tarea se llama a artesanos expertos. Se traen cedros que huelen a montañas lejanas. Se pulen piedras con precisión fuera del sitio para que no suene el hierro en el lugar sagrado. Se diseña un conjunto con atrios, un espacio santo y un santísimo que pocos pisarán, porque la santidad no se mide en glamour, sino en gloria. Los días se vuelven años, y al fin el templo respira concluido. Sus paredes resplandecen, los relieves cuentan historias, los utensilios de bronce y oro recuerdan que la belleza también puede ser una forma de obediencia. Cuando llega la dedicación, los sacerdotes trasladan el arca, el símbolo tangible del pacto, hasta el corazón de la estructura. Se ofrecen sacrificios en abundancia, no por espectáculo, sino por gratitud. Y entonces ocurre un signo que marca el momento. La presencia llena la casa, una densidad que hace temblar a los presentes. No es teatralidad, es la confirmación de que lo que se ha construido no es un monumento a un rey, sino un lugar de encuentro con el Dios que sostiene al rey. Salomón ora con las manos alzadas, pide perdón cuando se falle, pide escucha para las súplicas, pide que ese recinto sea un faro para Israel y para extranjeros que busquen al Dios verdadero. Es la cima luminosa. La luz atrae miradas. Desde el sur lejano, donde la arena guarda su propia sabiduría, una reina oye relatos que rozan lo inverosímil. Un soberano cuya inteligencia iguala su fortuna y cuya justicia no se compra, decide comprobarlo. Cruza el desierto con un séquito que perfuma el aire de especias, trae oro y piedras brillantes y trae, sobre todo, preguntas. La vemos llegar a Jerusalén con la curiosidad de quien no teme confrontar rumores con hechos. Salomón la recibe y escucha sus enigmas. No hay tema que no plantee.
política, moral, misterios de la vida, asuntos del espíritu. Él responde con calma, como si cada interrogante encontrara acomodo en un tablero que él ya había visto completo. Pero la reina no se queda sin aliento solo por las respuestas. Le asombra el orden de la corte, la magnitud de los banquetes, la disciplina de los servidores, la casa que el rey levantó para su Dios. Ahí entiende que la sabiduría de este hombre no es un truco de retórica, está encarnada en un modo de gobernar y más hondo aún, en un modo de adorar. Los presentes que intercambian son generosos, pero lo que importa no es la cantidad del oro, sino el reconocimiento implícito. Naciones extranjeras ven a Israel como un punto de referencia. La sabiduría, cuando es verdadera, se vuelve una forma de influencia más perdurable que un ejército, y sin embargo, entre las columnas del esplendor comienza a dibujarse una sombra que nadie quiere mirar de frente. La abundancia trae consigo decisiones. Mantener la maquinaria de un reino requiere recursos. Se organizan distritos para el suministro, se elevan impuestos, se instauran trabajos duros. La magnificencia del trono, tallado con animales simbólicos y cubierto de metal precioso, seduce a los viajeros, pero el brillo tiene un coste que algunos sienten en los hombros. Las bodegas guardan plata como si fueran piedras cualesquiera. Los armarios de armas de lujo llenan salas enteras. La ciudad resplandece. El peligro no está en la riqueza misma. No hay maldad en un metal ni en una madera, sino en el desplazamiento del corazón. Cuando el lujo deja de ser herramienta y se vuelve obsesión, el eje se mueve. Cuando las alianzas dejan de ser prudencia y se convierten en puerta para dioses ajenos, el fundamento cruje. Salomón, que empezó pidiendo un corazón que escucha, empieza, poco a poco, a escuchar otras voces con más suavidad que firmeza. Suma esposas de reinos vecinos, acuerdos diplomáticos personificados, y con ellas llegan prácticas religiosas que no tienen nada que ver con el pacto de Israel. Se levantan alturas, se erigen santuarios para divinidades de pueblos cercanos, se toleran ritos que contradicen la ley que un día guió el paso de su pueblo en el desierto. No hay caída que no comience con un pequeño desvío. La idolatría no entra en tromba. Entra como la bruma, desdibujando contornos hasta que ya no vemos la costa. El Dios que dio el don no se queda callado. Advierte, confronta, recuerda lo pactado. La sentencia no es capricho, es consecuencia. El reino se quebrará, no ahora, por amor a la promesa hecha a David, pero sí después. Los bordes de la nación comienzan a sentir el filo de enemigos que surgieron de viejas historias y nuevas oportunidades. Y dentro de casa, un funcionario llamado Jeroboam recibe un anuncio que la política no puede fabricar. 10 tribus se apartarán de la dinastía, quedará una por causa del compromiso con David. El joven al que se le dio tanto, verá cómo su legado queda dividido por lo que permitió crecer dentro de sí. La vida avanza, a pesar de las advertencias no escuchadas. Salomón envejece rodeado de lo que construyó y también de lo que toleró. Muere tras 40 años de gobierno, y el hijo que lo sucede, Roboam, hereda el trono y las cuentas pendientes. El pueblo, sobre todo en el norte, llega con un ruego sencillo y directo: aligera el yugo. Es la oportunidad de coser la fisura antes de que se convierta en abismo. Los ancianos, con cicatrices suficientes para reconocer el límite de lo soportable, aconsejan ternura. Los jóvenes, con la arrogancia de creer que la fuerza impresiona, recomiendan dureza. La frase que Roboam escoge para definirse a sí mismo en su primer discurso como rey no busca reconciliar, busca dominar. Y un reino cansado no tolera amenazas. 10 tribus se apartan y reconocen a Jeroboam. Jerusalén queda con Judá y Benjamín. La nación que fue un faro se parte en 2 luces más pequeñas. No es un accidente.
Es la factura de años de obediencia diluida. Esta es la línea central de la historia. Un ascenso con gracia, un punto alto de justicia y gloria, una desviación que parece inocua al principio y un desenlace que nos enseña que la sabiduría sin obediencia se convierte en un lujo peligroso. Todos los logros de Salomón, el juicio que reveló la verdadera madre, el templo que hizo descender la gloria, las alianzas que trajeron paz y comercio, son reales, y también lo es la grieta que se abrió cuando el corazón se apartó. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué pesa más en la vida de un rey? La corona se puede pulir. El corazón, si se endurece, no. El legado no se mide solo por los edificios que sobreviven a los siglos, sino por la fidelidad que sostiene esos muros desde dentro. Lo que sigue a continuación no es un mito ni una fábula aislada, es un espejo que devuelve el reflejo de cualquier liderazgo, de cualquier vida que ha recibido talentos, oportunidades y responsabilidades. Si la sabiduría no se mantiene conectada a la obediencia, la misma inteligencia que nos elevó puede guiarnos a la caída. Si la adoración se desplaza de Dios hacia lo útil, lo hermoso o lo conveniente, el edificio más sólido también se quiebra.